Buenos días, doctor Hermer Gil González Ruiz y compañeros presentes. En esta oportunidad, empezando con las exposiciones, les hablaremos acerca del tema de la inflación y desempleo, la curva de Phillips, ejercicios en contextos actuales. Mi grupo está conformado por Anto Herrera, Carlos Fabián, Arizola Barbas, Xiomara Ximena, Carrillo Canales, Vania Stephanie, González Chalén, Leslie Caterine y quien les habla, Morales de Dios, Daniel. Siguiente diapositiva. Hablaremos acerca de la inflación y el desempleo, en donde vamos a dar a conocer la relación que existe entre la inflación y la forma de repercutir en el desempleo, ¿no? Este tema es sin duda alguna de suma importancia, ya que tenemos en consideración que el desempleo de los ciudadanos, ¿no?, que estén propicios a trabajar y la solidez en el nivel de los precios son los fundamentos esenciales para poder conseguir el crecimiento económico de un país. También aquí podemos afirmar que la relación entre la inflación y el desempleo es un tema de envergadura en macroeconomía que causa un gran impacto social. Siguiente diapositiva. Mi compañera les hablará acerca del abstract. Abstract. One of the topics that has got the greatest impact on economics in recent years is the relationship between inflation and employment. Thus, in this essay, we will freely explain the link between inflation and employment. Inflation is a phenomenon that alters the proper functioning of a country's economy and symbolizes a social cost. Employment emphasizes inequalities and limits the possibilities of economic production. These phenomena are considered to be one of the main concerns of modern economic policy. Thus, the British economist William Phillips established the relationship between inflation and employment inverse relationship by means of the Phillips curve. Keywords: inflation, employment, Phillips curve, social cost, and economic production. Next. Bien, y continuando hablaremos acerca de la inflación. Generalmente entendemos por inflación al incremento en el nivel general de los precios, o sea que la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles en la economía van a empezar a crecer en forma simultánea, ¿no? Luego aquí nos menciona que la inflación implica por ende una pérdida en el poder de compra del dinero. Es decir, que las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ¿no? Ya que en los periodos de inflación los precios de los bienes y los servicios crecen a una tasa muy superior a la de los salarios, ¿no? Así que es importante mencionar que el fenómeno inverso a la inflación aquí también es la deflación, y esta va a ocurrir cuando una gran cantidad de precios decrecen en forma simultánea, o sea, una disminución del nivel general de los precios. Siguiente diapositiva. Los efectos de la inflación. Aquí hemos mencionado 4 efectos, en donde como primer efecto tenemos la pérdida del poder adquisitivo. Nos dice que si los sueldos o las rentas en general no varían para comprar los mismos bienes y servicios, se necesitan más dinero, más cantidad de dinero, ¿no? Por lo tanto, el dinero pierde su poder adquisitivo en este caso. También podemos decir que en la actualidad el gobierno contempla cláusulas de revisión salarial para determinados colectivos o pensionistas, como con el objetivo de poder corregir los efectos que sobre los salarios va a provocar la inflación. Y también cuando las rentas se reciben en dinero, en especie, las especies no se van a ver afectadas en la inflación. Y también que si es que el patrimonio de una persona está integrado principalmente por bienes físicos o también llamados bienes reales, como pueden ser las fincas, los pisos, las obras, etc. En estos casos, la subida de los precios aumentará el valor de su riqueza. Tenemos como siguiente efecto la pérdida de competitividad, en donde cuando el nivel de los precios en nuestro país
aumenta en un ritmo superior al de los países competidores, nuestros productos van a resultar más caros en el exterior, por lo tanto que nos van a comprar menos y esto va a disminuir el volumen de la exportación. La incertidumbre en donde los precios contienen información valiosa para los agentes económicos, ya que toman decisiones basándose en ellos, ¿no? La inflación aquí, al alterar los precios, va a destruir la capacidad de informar y va a provocar incertidumbre. El desempleo, en donde nos menciona efectos sobre los efectos anteriores, ¿no? Tenemos primero que si el dinero pierde el poder adquisitivo, va a caer el consumo y la inversión y por lo tanto también la demanda global, la producción y el empleo. También nos dice que si es que hay incertidumbre, se va a consumir menos y por lo tanto va a reducir la producción y va a aumentar el empleo. Y si se vende en el extranjero, se reduce la producción, por lo tanto se genera el desempleo. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, gracias. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de lo que es el desempleo. Aquí nos dice que el desempleo es el segmento de la población que encontramos en la población económicamente inactiva, es decir, que no están ejerciendo una labor. Para ello, y que se pueda entender mejor, vamos a explicarles los tipos de desempleo de manera breve. Siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos los tipos de desempleo que están clasificados en los siguientes. El desempleo por fricción o friccional. Es aquel desempleo que surge por la notación normal del mercado de trabajo. Hay un flujo incesamente de personas que entran de la fuerza laboral y salen a medida que pasan las etapas de su vida, es decir, ya sean por estudios, situaciones personales y quieran dedicarse a otras actividades. Ellos entran y salen del mercado laboral por situaciones de índole de ellos. Este desempleo surge de una rotación normal. Tenemos también el desempleo estructural. Es el que realmente preocupa. ¿Por qué? Porque por cuestiones tecnológicas o de acuerdos organizacionales, las personas pueden perder un empleo y ya no pueden recuperarlo, a diferencia del por fricción, que sí se puede recuperar, porque como les dije, la salida se da por temas personales de la propia persona. En muchos casos, hay personas que pierden un empleo porque se pueden cancelar acuerdos comerciales con otros países. Por ejemplo, en México, si se hubiese cancelado el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos, ojo que no se canceló, pero es un ejemplo, pero si eso hubiese sido el caso, las personas hubiesen perdido también su empleo y esto hubiese generado lo que es un desempleo de tipo estructural. Tenemos también el desempleo cíclico, que es por insuficiencia o también por insuficiencia de la demanda agregada. Es de acuerdo con la crisis económica. Si hay crisis, tenemos desempleo y si es que en este caso se logra recuperar, nuevamente surge lo que es el empleo para las personas. Por último, tenemos el estacional o dispersado. Es cuando hay épocas del año donde hay mucho más negocio y en esas fechas contratan a más trabajadores, pero cuando esas épocas pasan, ya no se necesita de la misma cantidad de trabajadores que ellos tenían. A continuación le cedo el uso de la palabra a mi compañera Vani. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. La discusión. Hablaremos sobre la disyuntiva en la relación de la inflación y desempleo. La disyuntiva de la inflación y desempleo es precisamente la curva de Phillips. Dicho de este modo, examinaremos un poco más la crítica de Milton Friedman sobre la teoría de Phillips. Se conoce como curva de Phillips la relación entre la tasa de variación de los salarios nominales y la de desempleo. El desempleo puede ser el exceso de capacidad de mercado, por lo que la curva de Phillips se convierte en una expresión básica del mercado laboral. Sería la función de precios de equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Dicha ecuación, de cierta forma, revolucionó el análisis macroeconómico porque conectó el mercado laboral con el mercado monetario.
que en el consenso de la época no estaban enlazados. Sin embargo, y pese a que varios economistas apoyaban esta teoría, existieron fuertes críticas por parte de dos grandes exponentes, quienes fueron Milton Friedman y Edmund Phelps. Friedman señaló explícitamente que contiene un efecto básico la falla de distinción entre salarios nominales y salarios reales. Para Friedman, la señal relevante del mercado laboral es el salario real y no el salario nominal. Es por eso que él piensa que la teoría de Phillips es falaz, ya que en ningún momento ningún teórico ha afirmado jamás que la oferta y la demanda del trabajo sean funciones del salario nominal. Habiendo hablado sobre la disyuntiva entre las teorías de Phillips y Friedman, en lo que respecta a nuestra opinión, aun si aceptáramos que los salarios reales, los que sitúan con el equilibrio en el mercado de trabajo, y que los agentes no están supeditados por el volumen real de la demanda de bienes, el estudio de Friedman se extiende en un contexto analítico que lo inhabilita para ejecutar conclusión alguna acerca de la relación entre inflación y desempleo. Si tenemos en consideración que el estudio de Phillips está inhabilitado, es estático, siendo así también debemos concluir que el análisis de Friedman es igualmente estático e incompleto, dado que su crítica acontece relacionando un equilibrio inicial y un equilibrio final, solo que aplicando un par de variables. Les doy siguiente diapositiva, por favor. Okay, hablaremos sobre tres teorías relacionadas al tema de investigación. La primera es la teoría monetarista, hecha por Milton Friedman. Esta teoría se basa que mientras las autoridades monetarias, ya sea el Banco Central u otros, tienen el control de la oferta nominal, las personas centran sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero real que desean obtener o mantener. Cuando hablamos de teoría keynesiana hecha por John Maynard Keynes, habla de que la idea fundamental de que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción, principalmente mediante el aumento de gasto público en periodos de desempleo. Y por último tenemos el modelo neoclásico. Los economistas neoclásicos consideraron que el mercado de factor trabajo en la misma forma que el resto de los mercados de factores bienes y servicios. Los salarios son el precio que hay que pagar por los servicios prestados por el factor trabajo. Cuanto mayores sean los salarios, sea la cantidad demandada y mayor la cantidad ofrecida o ofertada. Les doy el pase a mi compañera. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que ya es en sí, ¿no? La curva de Phillips. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta curva de Phillips es básicamente una representación gráfica de lo que nos muestra la relación entre el desempleo y la inflación. Esto básicamente nos dice de que, nos establece de que un aumento en el desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Es decir, esta curva de Phillips nos pone en práctica, nos dice de que no se puede conseguir al mismo tiempo una baja inflación y una alta tasa de empleo, ¿no? ¿Por qué? Pero ustedes se preguntarán el por qué. Porque cuando mayor sea esta demanda agregada, mayor será la tensión de los precios, por lo que estos subirán mientras que disminuye el desempleo. Un ejemplo que podríamos aplicar aquí es, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos en el 2020, ¿no? Lógicamente, en pleno auge del COVID-19, muchos consumían la ivermectina como prevención, o algunos la consumían cuando ya habían contraído el virus, ¿no? Por lo tanto, de que la ivermectina tuvo mayor demanda agregada. O sea, los precios se elevaron, pero la gente estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ella, ¿no? Es por ello de que la demanda era mayor y la oferta era menor. Por ende, las empresas se vieron en la obligación de poder contratar más mano de obra, ¿no? Para la producción de esta ivermectina. Es por ello de que básicamente esta curva de Phillips nos dice de que cuando hay mayor inflación, hay menor tasa de desempleo, por lo mismo que les acabo de explicar en un pequeño ejemplo.
¿no? Por tanto, estos indicadores nos sugieren que debe de haber cierto nivel de inflación, ¿no? Para poder minimizar el desempleo, ya que una política dirigida exclusivamente hacia la estabilidad de los precios puede promover el desempleo. Esta curva de Phillips tuvo su origen en lo que se remota a lo que es los años 1958, donde el economista británico William Phillips nos dice, ¿no? En su estudio nos manifiesta, nos muestra claras evidencias de cómo periodos de alta inflación se relacionan con periodos de bajo desempleo y así viceversa. Pero no hasta los años 70, donde básicamente esta relación dejó de funcionar, ¿no? Dejó de funcionar correctamente porque en esos periodos se disparó la inflación, especialmente en lo que es Estados Unidos y Europa. Y por ende, por medio de este fenómeno es donde se denominó la estanflación. Pero bueno, en la actualidad, esta curva de Phillips nos muestra la relación que existe entre lo que es la inflación y el desempleo, y esto depende del ciclo económico. No obstante, aún se sigue utilizando la curva de Phillips a 3, 6 y 12 meses. Pero les voy a explicar más detalladamente la curva de Phillips más adelante con su ecuación y así matemáticamente para que se pueda entender mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la curva de Phillips a corto plazo y a largo plazo. Lo primero que tenemos es a corto plazo. Esto se podría presentar en el siguiente panorama. Al aumentar la demanda de los bienes y servicios en una empresa determinada, también deberá aumentar su producción, por lo que necesitará contratar más personal y así disminuirá el desempleo. Dada esta situación, la oferta de la empresa será menor a la demanda de los consumidores, lo que generará automáticamente el aumento del precio del bien, es decir, una mayor inflación, ya que el consumidor deberá pagar más por el bien o por el servicio. No obstante, también tenemos la curva de Phillips a largo plazo, también es estudiada. Siguiente diapositiva. Pero en esta curva se presenta un panorama totalmente distinto. Como un ejemplo, si el gobierno apostara a reducir la tasa de desempleo y ceder a la inflación, puede realizarlo a corto plazo, como ya fue explicado, pero a largo plazo la inflación volverá a su nivel anterior, ya que la oferta y la demanda tienden a ajustarse mutuamente. Por ejemplo, si al aplicar una política monetaria expansiva se lograra generar más empleo y disminuir la tasa, aumentaría la inflación y en cuestión de tiempo el salario real se le ajustaría. Sin embargo, luego de un tiempo, dicho salario volvería al mismo valor real que antes y ahora sería necesario volver a ajustarlo, debido a que el mercado se va a acomodar al nuevo valor. Entonces, es por eso que surge una inestabilidad de la curva de Phillips a largo plazo. Según distintos economistas, a largo plazo la tasa de desempleo siempre tiende a acercarse a una tasa natural de desempleo, por lo que a medida que el salario se acomoda al valor real, el nivel de inflación irá superando al nivel de desempleo, por lo que la curva de Phillips no tendría sentido. Debido a esto, la curva de Phillips a largo plazo suele graficarse de manera vertical, de forma vertical, lo cual estará en los ejemplos. En conclusión, es posible decir que la curva de Phillips solo es factible para explicar variaciones en la inflación y el desempleo a corto plazo. Es a lo que se ha llegado. Siguiente diapositiva. Todo lo que les he venido explicando de a corto y largo plazo se va a entender mejor en un ejemplo. Lo que nos muestra la gráfica, donde tenemos que en el punto A, una tasa de inflación menor del 2% con una mayor tasa de desempleo del 12%. Luego tenemos nuestro punto B, donde ha ocurrido un incremento como se observa. Ahora tenemos 10% en la tasa de inflación y 5% en la tasa de desempleo. Podemos
apreciar que ha disminuido la tasa de desempleo. Pero para entender mejor, vamos a usar un modelo de oferta y demanda agregada. Para comenzar, tenemos nuestro año base, que es el 2020, donde tenemos 50 del nivel de precios. Partimos de nuestro punto A. El incremento que ha habido al 2021 en los precios es de 51. El nivel de producción que tenemos es de 1100. Y en nuestro gráfico de la tasa de inflación tenemos representado por el nivel de precios el 2% y la producción que tenemos un 12% de tasa de desempleo. Siguiente diapositiva. Ahora, supongamos que el gobierno tome medidas para desplazar la demanda agregada hacia la derecha. Es lo que se explicó anteriormente como concepto, que si el gobierno apostara a reducir la tasa de desempleo y ceder a la inflación, lo que se podría llevar a corto plazo, como se observa. Primero tenemos nuestro punto A de 51 en el nivel de precios y en el nivel de producción de 1100, donde observamos, como les dije, que tiene un 2% en la tasa de inflación y en la tasa de desempleo un 12%. Y luego, con nuestro nuevo punto B, tenemos el nivel de precios de 55, donde observamos que la tasa de inflación ha aumentado al 10%. Y nuestro nivel de producción de 1200, donde observamos que la tasa de desempleo ha disminuido al 5% en nuestro nuevo punto B, ¿no? Esto porque, debido a que a mayor demanda, las empresas necesitarán producir más, como observamos ahí, se generó mayor demanda y aumentó a 1200. Las empresas deberán producir más. Es por ello que se necesitará más trabajadores, es decir, la tasa de desempleo es menor, como se observa ahí, ha disminuido al 5%. Esto para el corto plazo. Y en el caso el largo plazo, la curva de Phillips nos dice que es totalmente vertical, pero debido a que no explica ninguna relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ya que la curva de Phillips describe la tasa de desempleo natural o la que se obtiene cuando la economía está en pleno empleo. Como se los dije, está de manera vertical, ahí se puede observar. Ahora le cedo el pase a mi compañera Xiomara, quien les va a explicar un ejemplo más práctico con 2 minutos, por favor, para culminar. 2 minutos. Profesor, el ejemplo es un poco más largo, pero ya bueno. Ahora les voy a hablar, como ya les venía diciendo, básicamente ya la ecuación de la curva de Phillips, ¿no? Como ya les venía diciendo de que esta curva de Phillips nos muestra la relación entre dos variables macroeconómicas como lo es la inflación y el desempleo. Y bueno, esta curva de Phillips, como es a corto plazo, como ya lo venía diciendo mi compañera, es la relación que existe entre la inflación y el desempleo, o sea, esta relación es negativa, o sea, es decir, cuanto mayor es la inflación, menor es el desempleo, y por consiguiente, cuanto mayor es el desempleo, menor es la inflación. A largo plazo, esta curva de Phillips nos muestra que no existe ninguna relación entre lo que es la inflación y el desempleo, porque a largo plazo el desempleo es siempre el desempleo natural, el desempleo a largo plazo o también conocida como NAIRO. Todo esto lo vamos a ver reflejado en la ecuación matemática de la curva de Phillips, como podemos apreciar, su representación gráfica y como mejor se puede entender matemáticamente. Ahí podemos observar la ecuación, ¿no? Que es la inflación de un periodo cualquiera es igual a la inflación esperada en un periodo menos una constante que es beta por los paréntesis que es el desempleo menos el desempleo natural, ¿no? Que el desempleo también es conocido como el desempleo en un periodo de tiempo y el desempleo natural también es conocido como la tasa de desempleo, U sub T y U sub N. Bueno, por lo general, esta curva de Phillips, como podemos ver aquí, de manera vertical es la inflación. O sea, en el eje vertical es la inflación y en el eje horizontal es el desempleo.
Y bueno, como podemos apreciar aquí, vemos una curva, que esa es la curva con pendiente negativa, que es la de corto plazo. Y la vertical que podemos ver de color azul es la curva de largo plazo. Esta curva es vertical porque, como ya lo mencioné, a largo plazo la curva de Phillips nos muestra de que el desempleo siempre se sitúa en lo que es la tasa natural de desempleo, que es U sub n. Y bueno, ahora nos vamos a fijar en el ejercicio que nos plantea para poder explicar y sobre todo poder entender mejor el funcionamiento de la curva de Phillips. Supongamos de que en un contexto de la pandemia en Perú, la inflación esperada es del 5%, la tasa de desempleo es el 7% y la constante es el 2%. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los datos y la ecuación. Supongamos de que tenemos un desempleo en un periodo de tiempo del 9%, ¿no? Para poder desarrollarlo tenemos que reemplazar básicamente en esta ecuación de la curva de Phillips, donde nos dice que la inflación esperada es de 5 menos la constante que es 2 por el desempleo en el periodo de tiempo 9 menos 7. 9 menos 7 tenemos que es 2, 2 por 2, 4 y 5 menos 4 es 1. Entonces, la inflación en este periodo de tiempo es el 1%, como podemos reflejarlo. ¿Puedes reflejar, por favor, empezar que comparte? La otra línea. Ya. La inflación, cuando tenemos una inflación del 1%, tenemos un desempleo del 9%. Ahora supongamos de que el desempleo en este periodo de tiempo es del 5%. Ahora hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Reemplazando, donde tenemos que 5 menos 7 es menos 2 por menos 2 es 4 y 5 más 4, 9. Entonces, de que cuando tenemos un desempleo del 5%, tenemos una inflación del 9%. ¿Puede proyectarlo, por favor? Y bueno, ahora centrémonos en el punto, en este punto de color amarillo, donde se cruza tanto la curva de Phillips, tanto de corto plazo y a largo plazo. Aquí podemos observar la tasa de desempleo natural y como ya les venía diciendo de que el desempleo es igual a la tasa de desempleo natural, entonces por lo tanto esta resta sería 0, ¿no? Y 0 por una variante sería 0 y la tasa de inflación esperada es el 5%, ¿no? Entonces el 5% menos 0 tendremos a una inflación del 5%, perdón. ¿Puede reflejarlo, por favor? Entonces, retrocede. Ya. Entonces, básicamente aquí ya podemos apreciar lo que nos dice la curva de Phillips, ¿no? De que cuando la inflación es menor, o sea, en este caso el 1%, el desempleo es mayor, 9%. Cuando la inflación es el 9%, el desempleo es menor. Y bueno, eso también se cumple, por ejemplo, de que cuando la inflación, como podemos observar ahí, cuando la inflación está por encima de la inflación esperada, el desempleo es menor que el desempleo natural, como podemos apreciar aquí. Cuando la inflación, o sea, el 9%, es mayor que la inflación esperada, el desempleo es menor que el desempleo natural. Y por lo tanto también con la inflación, o sea, el 1% que podemos apreciar aquí, cuando la inflación es más pequeña que la inflación esperada, el desempleo es mayor que el desempleo natural. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero. Muy bien, para culminar la exposición, como grupo decimos la conclusión de que la curva de Phillips es una relación empírica que nos detalla la existencia de una relación inversa entre dos variables que involucra esta, que es la inflación y el desempleo. La curva de Phillips también a largo plazo, que es vertical, nos detalla que cuando la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación que se espera, la tasa de desempleo es equivalente a su tasa natural. Gracias. Muy bien. Y ahí tienen las referencias. Ok, nos queda un minuto. A ver, delegado, no sé qué hacer aquí. Escrito en el chat, vayan copiando esas preguntas que se han colocado. Descarga el chat. ¿Ah? ¿Cómo detengo? Guarda el chat.